Y gracias al Señor por la oportunidad que nos da, que nos brinda para venir a compartir su palabra en esta tarde. Quiero invitarlos, hermanos, así como se encuentran en pies, que abran conmigo la palabra del Señor en Apocalipsis, libro de Revelaciones, capítulo 3, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hermanos, al 22. Vamos a estar dando lectura en esta tarde. Indíqueme con un amén cuando ya lo encuentre, o si no, pues tenemos las pantallas también. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro, hermanos. Padre eterno, en esta hora, Señor, lleno de gracia y misericordia, de amor, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. En esta hora, Señor, que vamos a hablar tu palabra, compartir tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En esta hora, Señor, pon en mis labios, Señor, esa fragancia, Señor, de tu palabra. Tu palabra, Señor, que vivifica el alma. Tu palabra, Señor, que levanta. Tu palabra, Señor, que abriga, Señor, a toda persona. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre Santo, te damos toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermanos. El mensaje que vamos a exponer en esta tarde es Iglesia de la Odisea. Lo leíamos al principio, que era el ángel de la iglesia en la Odisea. Hablaba esta iglesia, el Señor. Esta era la última iglesia a la que hablaba el Señor. Anteriormente había hablado a 6 iglesias. Y cada iglesia, cuando el Señor le hablaba, le reconocía algo que había hecho bien, pero también los amonestaba por cosas que habían dejado de hacer. La iglesia de la Odisea fue la excepción. A esta iglesia el Señor no le reconoció ningún trabajo. Empezó a amonestar a esta iglesia con amor. El Señor le hablaba a esta iglesia en la Odisea. Estas iglesias
estas iglesias existieron en lo que hoy es la Turquía actual. En esa época era conocida como el Asia Menor, donde se encontraban estas iglesias. Y el Señor habló en revelación por el Espíritu Santo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y escribió este hermoso libro y estas hermosas cartas pastorales dirigidas a cada de estas iglesias. Estas iglesias fueron formadas, fueron salientes de la iglesia de Éfeso, que es mencionada en las cartas del apóstol Pablo. Dice por ahí en Hechos 19:10, y esto fue por espacio de 2 años que el apóstol Pablo ya se encontraba en su tercer viaje misionero y se encontraba en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hay una encomienda que el apóstol Pablo cumplió al pie de la palabra. Fue predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, como lo dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, hasta el último minuto de su vida, compartió la palabra del Señor. Y es así como esta predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue propagado a todo el mundo. Fue propagado a todo lugar, a toda nación. Y gracias al Señor por la bendición que nos da a nosotros como México de recibir la palabra del Señor, de tenerla, de atesorarla, de tener en nuestra casa 1, 2, 3 Biblias, porque en muchos lugares no tienen esta bendición. En otros lugares está prohibido esto. Y gracias al Señor por esta palabra que ha llegado a todo el mundo y ha llegado a nuestras vidas en este lugar, hermanos. Por eso estas iglesias fueron formadas, pero el Señor le habló a cada una de ellas. La Odisea, esta iglesia que se encontraba en este lugar, en la Odisea, era la más opulenta de todas las otras demás iglesias. Era la iglesia con más solvencia. Era la iglesia que tenía toda la opulencia a comparación de las demás. Se le conocía a este lugar por su banca industrial. Este lugar tenía la manufactura de la lana y también tenían una escuela de medicina, el cual producían un medicamento oftalmológico para el ojo de las gentes. Era un lugar que tenía solvencia en toda la extensión de la palabra. Y la iglesia que se encontraba en este lugar también lo era. Iremos desarrollando esta porción de la palabra en el mensaje. Esta iglesia, yo podía ver que todas las otras iglesias habían hecho una acción. Y Dios los llamaba a cada uno de ellos. Como la iglesia de Éfeso. Has dejado tus obras, tu primer amor. Pero a esta iglesia el Señor no le reconoció nada, hermano. No reconoció algo bueno que haya hecho esta iglesia. Dice el versículo 14 de la porción que leíamos, que escribió el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén y testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. La palabra amén, hermanos, a menudo la hemos escuchado en la palabra de Dios, la hemos visto para afirmar la veracidad de la palabra. Dice su palabra en 1 Corintios, en 2 epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero algo que me llamaba mucho la atención, hermano, era que a esta palabra, en esta porción, se le daba un nombre propio. Se le daba un nombre propio. He aquí el amén. Y este nombre propio esta personificación tenía nombre. Y es nuestro Señor Jesús, hermano. El Señor Jesús es el amén. Dios le dio la potestad de todas las cosas. Él es el que tiene la última palabra. Dice su palabra que
Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. A nuestro Señor Jesucristo le dio la potestad, su Padre, de todas las cosas. Y Él tiene la última palabra, hermano. Él es el amén de esta porción que habla a la iglesia de la Odisea. He aquí el testigo, el que es el testigo fiel y verdadero. Solamente hay un testigo fiel y verdadero redactado en la porción completa de la palabra, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el testigo, Él es el fiel y Él es el verdadero. No hay nadie más fiel y verdadero que nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y esto es confirmado en toda la porción de su palabra. Él se llama el principio de la creación. Esto indica y le da toda la absoluta soberanía a Cristo Jesús, hermano. Esto le da toda la potestad de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el soberano sobre todas las cosas, hermano. Por eso Él es el amén de esta porción. Y Él es el amén de nuestras vidas, mi hermano. Ese es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que vive en nuestros corazones. Amén, hermanos. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras. Si algo bien sabemos, hermanos, es que Dios no puede ser burlado. Dios conoce cada acción que nosotros hagamos. Conoce nuestras obras, hermanos. Tal vez alguien a tu lado o alguien no pueda saber completamente qué piensas, pero si algo una persona bien lo sabe, es el Señor, hermanos. Y el Señor le dice a la Odisea, a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Sabiendo que Dios ve eso en las personas. Ve aquellas personas que están entregadas y que son, como le dice, como lo expresa, calientes. Pero también ve por gente que es fría, con una actitud fría. Pero Él ve algo que sorprende y le dice: no eres ni caliente ni frío. Ojalá lo fueses. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No sé usted, hermano, pero a mí cuando yo como caldo o alguna sopa, me gusta caliente. No sé si usted también. Yo pienso que a todos nos gusta así. Un caldito caliente. O la comida servida caliente, hermano. Imagínense que le dan un caldo de menudo frío. Va a parecer gelatina. Pero ¿cómo es expresado esto en una persona? ¿Cómo nosotros lo podemos entender? Que le dice el Señor: ojalá fueses frío o tibio, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En las cartas que escribió a otras iglesias, cuando decía yo conozco tus obras, se refería a las buenas obras que habían hecho las otras iglesias. Los elogiaba en un principio, pero aquí no tiene ningún encomio para esta iglesia. No era ni fría ni caliente. Era una iglesia que se encontraba en la completa apatía. Dice el Señor: no eres ni fría ni caliente. Y ellos entendieron muy bien esta palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto tiene un antecedente histórico de este lugar. En aquel lugar de la Odisea se encontraba en una superficie plana, la Odisea, y tenía montañas, y el agua, que era un recurso con el que ellos siempre batallaban. En las montañas frigias de este lugar se hacían las puntas blancas de la nieve, y ellos construían un canal, construían un conducto para que se viniera el agua hasta la ciudad. Y el agua estaba fría, tan fría. Pero cuando llegaba a la ciudad, llegaba tibia el agua. Por el otro lado de la llanura había un río
Y este río, el río Meandro, tenía manantiales de agua caliente. Y también sacaban el agua caliente de estos manantiales y le llevaban hasta la ciudad por medio de acueductos también. Pero para el tiempo en que el agua de aquel manantial caliente llegaba a la ciudad, llegaba tibia el agua. De ninguna de las dos maneras, de los recursos que ellos buscaban, llegaba el agua en un estado. Esperaban que llegara fría, llegaba tibia el agua. Esperaban que de los manantiales calientes llegara el agua caliente, el suministro a la ciudad. Oh, sorpresa, también llegaba tibia el agua. Ellos entendieron muy bien este concepto que el Señor les hablaba. Al leer esta porción, entendieron perfectamente y fueron ejemplificados la situación de ellos en esta carta. Matthew Henry dice: sus almas se estaban muriendo de hambre en medio de la abundancia material. ¿Por qué? Porque el versículo 17 nos muestra una condición de jactancia de esta iglesia. Y dice la iglesia: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice al Señor: tú dices eso, pero ¿no sabes que tú eres un desventurado? ¿No sabes tú que eres un miserable? ¿No sabes tú que eres un pobre, un ciego y desnudo? La ciudad de Laodicea era rica, y algo que la iglesia que se encontraba en esta ciudad era que había entrado en una apatía tan profunda que se hicieron a una con la ciudad. Se hicieron tan tibios, se hicieron a una con la ciudad, que dejaron de exponer la verdad, que se dejó de predicar los principios de la Escritura, del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Se hizo tan tibia, estaba tan tibia esta iglesia, que se hizo a una y se hizo como la Odisea en general. Algunos creyentes habían llegado a pensar en la abundancia de bienes materiales. Y mucha gente piensa que cuando pasa esto en nuestras vidas, decimos que es una bendición espiritual de Dios. Y lo asociamos solamente a aquellas personas que tienen riquezas, son aquellas personas bendecidas por Dios. Y este es el mensaje tan falso que se predica en muchos lugares hoy en día. Un mensaje en el que se le dice a la gente, a la multitud, que solamente aquellas personas que tienen una posición económica favorable son aquellas personas que son bendecidas por Dios. Y es algo completamente erróneo aplicado a la palabra del Señor. Es algo completamente falso. Porque el Señor mandó a llamar a sus discípulos y les dijo: dejadlo todo y seguidme. El Señor los mandó a llamar de sus profesiones y les dijo: seguidme, dejadlo todo. Esto es una mala aplicación de esta iglesia de la Odisea, al creerse y llegar a pensar en su apatía, decir: yo soy rico, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia se había comercializado tanto que se había olvidado de su verdadera función. Muchas iglesias hoy en día se han comercializado tanto que se han olvidado de su verdadero objetivo. Se han comercializado tanto que han dejado de exponer la verdad a la gente. Se han comercializado tanto que han vendido la palabra del Señor. Se han comercializado tanto que de un texto lo sacan tanto de contexto para darle una aplicación que llene de alegría y de posición a la gente hoy en nuestros días.
La iglesia de la Odisea se había comercializado tanto, hermano. Muchas iglesias están hoy en día comercializadas. Mucha gente vive cegada por el comercialismo de la iglesia. Muchos predicadores han comercializado tanto la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que habla en nuestras vidas y que es gratuita a todo el mundo, la comercializan. Y miles de personas van corriendo tras esa gente. Miles de personas van, va a venir fulano de tal y va a cobrar, pero fíjate que el mensaje que nos va a exponer, y comercializan tanto, hermano, la palabra del Señor. Esta iglesia se había comercializado por completo. Charles Spurgeon dijo: el mundo siempre va a estar en paz con una iglesia tibia. ¿Escuchó? El mundo siempre va a estar en paz con una iglesia tibia. Y tal iglesia siempre estará en paz consigo misma. Hay un conformismo. La apatía conduce a la ociosidad. Una apatía profunda conduce de una persona, lo lleva a una ociosidad profunda, al ocio profundo. Cristo, el Señor, en esta porción les dice algo. Y algo que me encanta, hermano, es que Él siempre da el primer paso. Él es el que siempre da ese paso. No el hombre, no la mujer, no nada. El Señor es el que lo da. Y el Señor les dice a esta iglesia: por tanto. Me encanta cómo el Señor, viendo esta condición, tal vez muchos pensarían: no, pues juicio en la iglesia, radical, pensamientos radicales de esa manera. Pero el Señor se detiene y le dice a la iglesia: por tanto. Me encanta esta parteaguas que hace el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Este oro refinado, hermano, ¿sabe qué es? La sangre de Cristo. En 1 Corintios 6:20 dice: porque comprados sois por precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? Precio de sangre. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la sangre preciosa de Cristo, hermano. No solo eso, también para vestirte, darte vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Esto lo dice la porción de la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice: de salud. Y me he envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona y como la novia se adorna con sus joyas. Él nos envuelve de su salvación y de su justicia. El Señor le dice a la iglesia: compra el oro, te voy a vestir de vestiduras blancas. Si algo que bien se ve es la ropa blanca en las personas. ¿Por qué? Porque identifica el blanco para la pureza, la limpieza. Muchos al pensar en blanco y nos dicen: ¿qué representa el color blanco? Pensamos paz, limpieza, puras cosas buenas.
Y el Señor le dijo a la iglesia: yo te voy a vestir de vestidura blancas. Dice también en Isaías que si los pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Blanca lana. Amén. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esto se refiere al Espíritu Santo que abre los ojos de los creyentes hoy. Efesios 1:18 dice: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. ¿De su qué? Vocación. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando el Señor le dice: y unge tus ojos, es para que tú puedas ver y sean alumbrados los ojos de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento, dice la palabra, del hombre está entenebrecido. Cada cual, dicen Romanos, cada cual se apartó a una hacia el mal. El pensamiento del hombre es un pensamiento perdido, un pensamiento de mal, un pensamiento a la corrupción. Esa es la mente reprobada del hombre dada en Romanos, que da el apóstol Pablo. Esta es la condición del hombre, de toda la humanidad, de toda la humanidad. Esa es la condición, una mente reprobada. Pero sabes, cuando eres revestido por el Espíritu Santo en todo tu cuerpo, en todo tu ser, al momento cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor te regenera y eres vestido por el Espíritu Santo en tu cuerpo. Y el Espíritu Santo alumbra los ojos de tu entendimiento. El entendimiento entenebrecido que teníamos por el pecado en nuestras vidas nos es quitado y nos es dado el entendimiento de su palabra. Por eso cuando usted lee su palabra, cuando usted lee la palabra del Señor, el Señor habla sus vidas y las lágrimas se derraman sobre sus ojos, porque usted empieza a entender y comprender cada porción de la Escritura. Cuando usted empieza a ver como Hebreos 10, donde habla que el sacrificio perfecto que fue dado al mundo por el pecado de toda la humanidad, para morir por aquellos pecados de pasados, presentes y futuros. Cuando usted lee esto, dice: Cristo es el sacrificio perfecto. Fue el sacrificio que nos brindó a nosotros la salvación a nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo, cuando usted viene a los pies de Cristo, unge sus ojos para que usted pueda entender la palabra del Señor. Por eso dice en Corintios el apóstol Pablo que para el mundo es que locura. La palabra del Dios para el mundo le es locura. Usted no va a entender el mismo canal cuando la gente se sienta con una persona en conversa y le empieza a hablar de la palabra del Señor. Va a decir: estás loco. ¿Y qué dice la gente? A muchos les han dicho: no, son locos estos, los cristianos, están locos de remate. Pero cuando comprendes esto y cuando el Espíritu Santo te abre el entendimiento, tú dices: el loco era yo, el de antes. Ahora comprendo la absoluta verdad de su palabra. El Señor, hermanos, dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Algo que se expresa aquí, y no es el castigo, es el amor de Dios a la iglesia. En Hebreos 10 dice 6 al 7: porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Y es verdad, hermano. Si algo entendemos bien cuando somos reprendidos por el Señor, es porque el Señor te ama. Jamás llegues a pensar que el Señor tiene algo contra ti. Cuando somos sometidos y llevados a diversas pruebas a nuestra vida, es porque el Señor tiene un plan ya trazado en ti, hermano. Y lo peor que pudiéramos llegar a decir es que el Señor es injusto, que el Señor es malo, porque dice que
al que ama, castiga. Cuando nuestros hijos o cuando nosotros éramos niños, cuando hacíamos males, éramos castigados, éramos reprendidos, todos nosotros. ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo lo corrige por bien, por su bien. ¿Para qué? Para que aprenda. Si dejamos a un niño que haga mal y nunca es corregido, ¿qué va a pasar? Va a crecer mal, porque nunca tuvo corrección, nunca fue sentado para decir, esto está mal. Nunca hubo una pausa, un freno para eso. El Señor ama a la Odisea, a esta iglesia. Y Dios le dice a la iglesia de manera implícita, iglesia, no es demasiado tarde para volver. No es demasiado tarde para volver. Si algo que puede ser tan malo en la vida de un cristiano es la apatía. Un sinónimo de la apatía es la indiferencia. La apatía es lo peor que puede tener un cristiano. ¿Cuántas personas van a las iglesias, van a las enseñanzas, van al servicio, van a la predicación, se termina, escucharon todo y todo sigue igual? Nada cambió. Y se presenta nuevamente el otro servicio, voy, estoy y me voy. Hay una apatía. Y la apatía es un pecado tan terrible. Porque esa indiferencia que hay en el creyente hacia la palabra del Señor lo lleva a ser una persona ociosa. Una persona que no busca hacer la voluntad de Dios. Una persona que no busca congregarse. Una persona que no busca participar en evangelismo, acudir a los servicios de oración, asistir a los servicios de sus departamentos. Una persona que ya se encuentra en ese tipo de estatus es una persona que ya está por completamente absorbida por la apatía. El Señor hablaba muy fuerte a mí sobre esto. Hablaba mucho a mi vida. Porque con tanta indiferencia a veces provocamos tantas cosas. Cuánta indiferencia, hermano, a veces le damos al Señor. El Señor que dio todo por usted, no se lo olvide. ¿Cuántas veces nosotros somos tan apáticos delante de Dios? Andamos, no nos puede nada. Vivimos en una frialdad, una tibieza como esta iglesia. Una tibieza completa para los asuntos del Señor. Esto te lleva a una sociedad, a una ociosidad, y te arrastra. Y dices, ¿qué es más beneficioso para mí? Lo material. Es que el trabajo me absorbe. Es que la escuela, jóvenes. Es que el quehacer. Es que mi trabajo. Es que el trayecto. Y a veces justificamos tantas cosas. Pero cuando llegas a ese estado, te nubla la vista, te cegas. Por eso la Odisea se encontraba así.
Así andaba. Así estaba la iglesia, así caminaba. Andaba en una apatía completa. Estaba tan bien con el pueblo del lugar. El pueblo estaba tan bien con esta iglesia, no había ningún detalle. Todos estaban contentos, todos parecían lo mismo. No había diferencia ahí de una iglesia cristiana. A veces estamos así, hermanos. A veces así andamos en completa oscuridad. Así deambulamos por el mundo en la luz del sol, caminamos a la escuela, a la iglesia, a la casa, trabajo. Y así andamos, cubiertos, completamente cegados. Pero qué hermoso, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a su vida y el Espíritu Santo quita esta mayoleta y te alumbra el entendimiento y vienes en sí y dices: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? ¿Por qué yo estoy así, en esta condición? Viene este pensamiento a tu vida y sufres el quebrantamiento de tu corazón. Sufres un quebrantamiento en tu alma por la condición en la que estabas. Cuando el Espíritu Santo te hace volver en sí, mi hermano. Cuando el Espíritu Santo te hace volver en sí, viene y te unge para que tú puedas volver a su entendimiento, puedas entender su palabra, puedas entender a qué fuiste llamado, puedas entender el llamado de Dios a tu vida. Ese es el poderoso mensaje que hace el Señor tan cambiante en nuestra vida. Cuando vienes en sí te das cuenta y dices: ¿por qué yo había hecho esto al Señor? ¿Por qué yo le había actuado de esta manera? ¿Por qué hice esto? Y tú vienes a sus pies, donde estás, donde el Señor te habla, y tú dices: Señor, tanta apatía había en mi vida. Te hice tanto daño, Dios. Te hice tanto daño, Dios. Mi indiferencia, Señor, hacia ti. Tú siendo tan bueno, tú siendo tan fiel, tú siendo tan misericordioso, tú siendo tan justo, tan bueno conmigo. A pesar de lo que yo he hecho, Dios, hermano, te voltea a ver y te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, ¿sabe algo? La chapa de qué lado se encuentra. No es una puerta normal, es una puerta de seguridad. Usted sabe que en las empresas hay puertas de seguridad que solamente abren hacia un lado, y solamente de un lado se puede abrir. De afuera, en las puertas de emergencia, tú no puedes abrirla para meterte. Es de adentro hacia afuera. La gente que está trabajando adentro, si se presenta una emergencia, empuja la puerta y se abre hacia afuera para que pueda salir. Si algo es que en la puerta del corazón solamente hay una chapa, y es la que está de adentro. Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Fíjese, el Señor está a la puerta. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que va a alguna casa o va a un lado? O cuando era niño que iba a buscar a un compañero y que iba a la casa y tocaba. Antes no había comunicación como hoy, que rápido preguntas si estaba por teléfono o lo que sea. Ibas y tocabas y le volvías a tocar. Tocabas nuevamente. ¿Sabes qué? No hay nadie, me voy. Pero el Señor no, hermano. El Señor está ahí. Se hace la tarde, se hace la noche, se encienden las luces de la casa, se hace la mañana, se escucha el ruido en la cocina.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto demuestra la verdadera comunión. Indica el comer, el alimentarse de su palabra. Indica el ir y conocer a Cristo, hermano. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Recuerda que dijo el apóstol Pablo que nosotros somos herederos. ¿Y qué? Coherederos con Cristo. Y el Señor les dice a la iglesia, recuerda, si vencieres, dejaré que te sientes conmigo en mi trono. Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Jeremías dice 31:3 que Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y viera qué profundo mensaje da este versículo. Con amor eterno. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el Señor lo ama a usted? ¿Qué tenemos nosotros de especial para que Él nos haya amado y se haya entregado por nosotros? El Salmo 103 nos muestra un poco más la estructura de esta porción de Jeremías. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. A ver. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, de la eternidad hasta la eternidad. Aquí en la eternidad no existe el tiempo, hermano. Algo a lo que usted y yo estamos sometidos, al tiempo. A cada segundo todo va cambiando. Dios desde la eternidad pasada, desde antes de la creación de todas las cosas, Dios estaban Dios, el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a hacer al hombre, vamos a hacer el mundo, la creación, todo. Y Dios, recuerde que es omnisciente, todo lo sabe. Pero lo que vamos a crear va a caer en pecado y nos va a dejar. Se va a corromper todo. Y empezaron a ver todo eso desde allá, desde antes de todas las cosas. Y viendo todas las cosas en la mente de Dios, viendo que el hombre iba a caer, dice el Señor, usted puede decir, bueno, si va a ser, entonces ¿para qué nos creó? ¿No se ha preguntado eso? Dios vio y en su mente dijo, vamos a hacer al hombre, el hombre va a caer. Y el Señor le dijo a Jesús, quiero que vayas. Vamos a establecer un plan para redimir al hombre. Un plan de redención para salvarlo. El hombre se va a apartar, pero vamos a salvarlos. Y Jesús dijo, si esa es tu voluntad, Padre, yo voy. Y Dios dijo, hagamos todas las cosas. Y se formaron todas las cosas, hermanos, hasta nuestros tiempos. Y esa es la comprensión del mensaje, que con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. Dijo el Señor que yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y la misericordia, hermano, es uno de estos atributos del Señor tan lindo. Todos son lindos. Pero estamos hablando de que el Señor, a pesar de ver nuestra posición conductual, aún así
decide ser misericordioso. Y es algo que nosotros a veces no podemos llegar a comprender, hermanos, en nuestra mente. Nuestra mente está así limitada. Limitada a lo que nosotros podemos ver, a lo que podemos comprender. Pero no podemos comprender a plenitud, por completo, toda la mente de Dios. No podemos entenderlo, hermano. No podemos comprender completamente todo el pensamiento de Dios. Pero algo que sí podemos hacer, hermanos, es creer a su palabra. La fe que empieza a actuar en nuestras vidas. Esta fe, hermano, es algo que nos lleva y nos mueve a trabajar para el Señor. La iglesia de la Odisea, cuando vio esta condición y cuando el Señor, y cuando fueron quitados y fueron, yo quiero pensar esto. No sé, me gusta pensar que cuando fueron leídas estas cartas en la iglesia, yo pienso que ellos estaban leyéndola todos reunidos y empezaron a llorar por las palabras que hablaba Dios a sus vidas. Pareciera un examen de rayos X hacia la persona. Y ellos, cuando ven esto, dicen: estamos mal. Pero cuando ven esta porción que dice: yo te amonesto, que voy a darte a ti, voy a ungir tus ojos para que puedas ver las cosas. No tan solo fue lo que iba a pasar a la iglesia, la condición, sino Dios les dijo: aquí está la solución para las cosas. Dios, hermanos, nos ha dado la solución para las cosas. Solamente en Jesucristo, hermanos, cuando venimos a Él, nos es quitada toda apatía de nuestras vidas, hermanos. Cuando el Espíritu Santo quebranta nuestra vida, podemos ver la apatía que abundaba en nuestro ser. Y es ahí, hermano, cuando el gozo del Señor viene a su vida. Cuando el gozo del Señor, porque no hay nada en el mundo que pueda llenar ese gozo que hay en su corazón. Solamente el gozo viene de lo alto, hermano. Solamente el gozo viene del Señor. Por eso dice su palabra que el gozo del Señor, mi fortaleza es, hermano. Es el gozo del Señor que te levanta cada mañana. Y cuando ves todo el contemplar todas las cosas, dice: Señor, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, Señor. A pesar de cómo era yo, Señor, a pesar de la condición que yo vivía, tú aún así, Señor, me has salvado. Aún así, Señor, me has rescatado. Aún así, Señor, me has librado de la muerte para traerme a la esperanza de vida en tu Hijo Jesús. Este es el poderoso mensaje, hermano, de la palabra del Señor. Este es el poderoso mensaje de su palabra, el cual rescata nuestras vidas, hermanos. Esta es la palabra, es el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, el Salvador del mundo, hermano. Gloria a Dios para siempre. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto a hacerlo para el Señor? Dejar todo, tu apatía. ¿Estás dispuesto? Apatía que a veces abunda en nosotros. Se empieza a florecer desde la juventud en una persona. Y es ahí donde tú empiezas a ver las cosas, jóvenes. Cuando tú te decides, el Señor obra en ti, obra en nosotros, obra en nosotros el Señor. El Señor, hermano, siempre va a dar ese paso. El Señor
da ese paso firme para decirte: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Póngase de pie, hermanos. Aquí hay un altar, hermano. Es un lugar. Perdóname, Señor. Perdónanos, Padre. Cuánta indiferencia hacia ti. Cuánta indiferencia, Señor, hay en nuestras vidas. Cuánta indiferencia hay en mi corazón, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor. Perdónanos. ¿Cuántas veces hemos hecho tanto daño? ¿Cuántas veces hemos cometido tanto daño con nuestra indiferencia? Perdónanos, Padre. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir. Vuélvenos el gozo de tu Cuando mi salvación, deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y redimir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar.
empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Damos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. El Señor ha hablado a su iglesia, hermanos. El Señor ha hablado a su pueblo. Y yo creo, hermanos, que no hay nada peor que el cristiano piense que está bien cuando no lo está. Esta iglesia decía que estaba bien.